En el presente video estudiaremos la estructura del átomo correspondiente al tema 1 del módulo de Química Orgánica del curso preuniversitario del Decanato de Ciencias de la Salud. Estructuralmente el átomo está constituido por un núcleo y una corteza. En el núcleo vamos a conseguir dos tipos de partículas. Los protones, que son partículas cargadas positivamente. Los neutrones, que son partículas que no presentan carga eléctrica, es decir, son neutros. Y en la corteza vamos a encontrar a los electrones, que son partículas cargadas negativamente. El número atómico Z es igual al número de protones. El número másico A es la suma del número de protones y número de neutrones presentes en el núcleo del átomo. Un átomo neutro contiene igual número de protones que de electrones. En la tabla periódica, los elementos químicos se representan de la siguiente manera. El símbolo del elemento, en el extremo superior izquierdo se encuentra el número másico y en el extremo inferior izquierdo el número atómico. Por ejemplo, el calcio, cuyo símbolo es Ca. En el extremo superior izquierdo tenemos el número másico, que es 40, y en el extremo inferior izquierdo tenemos el número atómico, que es 20. Los isótopos son átomos de un mismo elemento con igual número de protones, pero diferente número de neutrones. Es decir, van a tener el mismo número atómico, pero diferentes números másicos. Veamos un ejemplo con los tres isótopos del carbono. Carbono 12, carbono 13 y carbono 14. En el carbono 12, el número atómico es 6, es decir, tiene 6 protones y por lo tanto 6 electrones. El número másico, como tiene 6 protones, debe contener 6 neutrones para obtener un valor de 12. En el carbono 13 tenemos número atómico 6, es decir, tiene 6 protones y por lo tanto 6 electrones. El número másico tiene 6 protones y debe contener 7 neutrones para obtener un valor de 13. En el carbono 14 tenemos un número atómico de 6, es decir, 6 protones, lo que equivalen a 6 electrones. Y el número másico, si tiene 6 protones, debe contener 8 neutrones para que me dé un número másico de 14. Podemos observar entonces que los isótopos de un elemento contienen el mismo número atómico, pero diferente número másico. Esa diferencia en el número másico se la da por las diferentes cantidades de neutrones presentes en el núcleo de cada uno de ellos. La distribución electrónica de un átomo es el ordenamiento que tienen los electrones dentro de la corteza. Es la distribución más estable y por lo tanto la más probable que presenten los electrones en torno al núcleo. Nos permite conocer el número de electrones de la última capa. Son los denominados electrones de enlace, ya que ellos son los responsables de formar los diferentes tipos de enlace. Dentro de la corteza del núcleo, ¿sí?, vamos a encontrar los denominados niveles de energía, que son 7. Ellos pueden ser representados mediante letras o mediante números. Las letras van desde la K hasta la Q y los números del 1 al 7. Dentro de estos niveles de energía se encuentran los subniveles de energía, representados por las letras S, P, D y F. Cada nivel de energía puede contener un máximo de electrones. El nivel K puede contener un máximo de 2, el L 8, el M 18, el N 32, el O 32, el P 18 y el Q 8. Lo mismo ocurre con los subniveles de energía. Cada uno de ellos puede contener un máximo de electrones. El S puede contener un máximo de 2, el P un máximo de 6, el D un máximo de 10 y el F un máximo de 14. Dentro de estos subniveles se encuentran
los orbitales. ¿Qué es un orbital atómico? Es la región del espacio donde es más probable de conseguir un electrón. Entonces, en el subnivel S hay un solo orbital, que es el orbital S. En el subnivel P hay 3 orbitales, el PX, PY y PZ. La letra X, Y y Z corresponde a la orientación espacial de cada uno de estos orbitales. En el subnivel D hay 5 orbitales, en el subnivel F hay 7 orbitales. En cada uno de estos orbitales no puede haber más de 2 electrones. Entonces, en el orbital S no puede haber más de 2 electrones. Por eso es que en el subnivel S no puede haber más de 2 electrones. En el subnivel P tiene 3 orbitales, en cada uno de ellos habrá 2 electrones, para un total de 6 electrones. Por eso es que en el subnivel P no puede haber más de 6 electrones. El subnivel D tiene 5 orbitales, 2 electrones en cada uno de ellos, serían 10 electrones. Y en el subnivel F, que tiene 7 orbitales, 2 electrones por cada orbital, tiene 14 electrones. La forma de cada uno de esos orbitales es la siguiente. El orbital S es esférico. Observen que aquí el color azul es más intenso, ¿sí? Y se va atenuando a medida que se va acercando al centro de la esfera. Esto nos indica que en esta zona hay mayor probabilidad de encontrar el electrón que en el centro de la esfera. Los orbitales P tienen forma de pera. Tenemos el orbital PX, que está orientado en el eje de la X, el PY orientado en el eje de la Y y el PZ orientado en el eje de la Z. Tenemos los orbitales D, que son 5, y los orbitales F, que son 7. Estos son bastantes más complejos. Entonces aquí hay 5 orbitales D y 7 orbitales F. Para escribir la configuración electrónica de un átomo, se requiere conocer ciertos principios. El primero de ellos es el principio de relleno o principio de Aufbau. Él nos indica que se deben llenar los niveles de menor energía, es decir, comenzar desde el nivel 1 hasta el nivel 7, es decir, desde el nivel K hasta el nivel Q. Luego tenemos el principio de exclusión de Pauli, que dice que los orbitales solo pueden contener 2 electrones con espines diferentes. Es decir, cada orbital contiene 2 electrones, pero deben girar en sentido contrario. Su representación es de esta manera. Un electrón, ¿verdad?, con la flecha dirección hacia arriba, gira en un sentido y con la dirección hacia abajo gira en sentido contrario. Después tenemos el principio de Hahn, que nos dice que un segundo electrón no entra en un orbital si existen otros orbitales desocupados en el mismo nivel de energía. Eso lo vamos a ver con más detalle con los ejemplos. Después tenemos el diagrama de Müller, ¿sí?, que es un cuadriculado en donde en las filas colocamos los niveles de energía y en las columnas los subniveles que corresponden a cada uno de estos niveles. Trazamos líneas tangenciales a este cuadriculado, ¿ok? Y esto nos va a permitir dilucidar el orden en que debemos llenar cada uno de los subniveles. A esto se le denomina el método de la lluvia, porque tiene aspecto de lluvia. Entonces, comenzaremos llenando el subnivel 1S. Luego, el 2S, le sigue el 2P y el 3S, posteriormente el 3P y el 4S, y así sucesivamente. El orden sería el siguiente: 1S, 2S, 2P, 3S, 3P y así sucesivamente. La otra manera de representar
la distribución electrónica de un átomo es a través del diagrama de cajas. ¿Ok? Cada una de estas cajitas representa un orbital. Entonces tenemos el nivel 1, el orbital S con 2 electrones. Entonces tenemos 2 electrones, pero girando en sentido contrario. En el nivel 2 tenemos el orbital, el subnivel S y el subnivel P. En el subnivel S tenemos un orbital S con 2 electrones, cada uno girando en sentido contrario. En el subnivel P tenemos 3 orbitales, el PX, PY y PZ. En el PX tenemos 2 electrones girando en sentido contrario y en el PY y PZ tenemos un electrón en cada uno de ellos. Veamos un ejemplo. Escriba la distribución electrónica del carbono. El número atómico del carbono es 6, lo que indica que tiene 6 protones y por lo tanto 6 electrones. Entonces vamos a escribir la distribución electrónica de esos 6 electrones. Lo primero que tenemos que hacer es distribuir esos 6 electrones en los diferentes niveles de energía. En el nivel 1 ya sabemos que no podemos aceptar más de 2 electrones. Entonces, de los 6 tomamos 2, lo colocamos en el nivel 1 y nos restan 4 electrones. Luego, vamos al nivel 2. Este acepta un máximo de 8 electrones, pero tenemos 4 electrones, entonces lo colocamos aquí. Una vez que lo hayamos distribuido los 6 electrones en los niveles energéticos, pasamos ahora a los subniveles. Entonces, en el nivel 1 hay un solo subnivel, que es el S. Entonces, 1S con 2 electrones, ¿verdad? Porque el subnivel S acepta un máximo de 2 electrones. En el nivel 2 tenemos 2 subniveles, el S y el P. En el subnivel S, ¿verdad? Colocamos 2 electrones porque él no acepta más de 2 electrones. ¿Ok? Entonces, de estos 4 ya coloqué 2 en el subnivel S y me quedan 2. El subnivel P acepta un máximo de 6. Tengo 2, entonces lo coloco allí. La distribución electrónica sería 1S2, 2S2 y 2P2. Ahora, vamos a distribuir o a representar esta distribución electrónica mediante el diagrama de cajas. ¿Ok? Entonces, en este orbital yo tengo 2 electrones. Entonces, ¿qué hago? Coloco un electrón hacia arriba y un electrón hacia abajo. Es decir, están girando en sentido contrario. En el orbital 2s, entonces tengo un electrón hacia arriba y un electrón hacia abajo. En el subnivel 2p, yo tengo solamente 2 electrones y tengo 3 orbitales. Entonces coloco un electrón aquí y otro electrón aquí, para cumplir con el principio de Hahn, ¿verdad? No puedo colocar estos 2 electrones aquí porque me quedarían otros orbitales desocupados. Entonces tengo que ocuparlos primero para poner un segundo electrón en este orbital. Entonces, veamos un segundo ejemplo. Escriba la distribución electrónica del sodio. Número atómico 11. Esto equivale a que tiene 11 protones, por lo tanto 11 electrones. Entonces, vamos a escribir la distribución de esos 11 electrones. Primero, lo hacemos por nivel de energía. En el nivel 1 colocamos 2 electrones. ¿Sí? Entonces, de los 11 me restan 9. En el nivel 2, que acepta hasta 8 electrones, de estos 9 colocamos 8 y me resta 1. Y en el nivel 3, que acepta un máximo de 18 electrones, pero tengo un solo electrón, lo coloco aquí. Ahora vamos a distribuirlo en los diferentes subniveles. Entonces, en el nivel 1 tengo un subnivel
que es el S, y ese acepta un máximo de 2 electrones. En el nivel 2 hay dos subniveles, el S, que acepta un máximo de 2 electrones, y el P, que acepta un máximo de 6. Entonces, en el primero colocamos 2, y de los 8 me quedan 6, y lo coloco en el P, que acepta un máximo de 6. Luego pasamos al nivel 3, ¿verdad? Que tiene el subnivel S, que acepta un máximo de 2 electrones, pero como tenemos un solo electrón, lo colocamos allí. Entonces, la distribución electrónica del sodio sería 1s2, 2s2, 2p6 y 3s1. Representando esto a través del diagrama de cajas, entonces obtenemos. Ok, entonces en el orbital 1s, entonces tenemos dos electrones, uno hacia arriba y uno hacia abajo. En el 2s tenemos dos electrones, uno hacia arriba y uno hacia abajo. En el subnivel P tenemos 6 electrones, tenemos que distribuirlo en estos 3 orbitales. Entonces, primero coloco uno aquí, luego coloco otro aquí y otro en el tercer orbital, que es el PZ. ¿Ok? No puedo rellenar el primero si no están llenos cada uno de estos orbitales. No puede haber orbitales desocupados para yo colocar el segundo electrón. Como todos ya están ocupados, entonces comienzo a colocar el segundo electrón en sentido contrario. Ya llevo 4, en el PY 5 y en el PZ 6. Entonces ya coloqué los 6 electrones en los 3 orbitales del subnivel P. Y en el orbital 3s, entonces coloco un solo electrón. Y esta es la distribución electrónica del sodio. Ok, veamos otro ejemplo. Escriba la distribución electrónica del oxígeno. Número atómico 8, es decir, tiene 8 protones y por lo tanto 8 electrones. Entonces vamos a realizar la distribución de esos 8 electrones. Primero lo vamos a distribuir en los diferentes niveles. En el nivel 1, un máximo de 2 electrones, me restan 6 electrones. En el nivel 2, que acepta un máximo de 8, bueno, coloco estos 6 electrones que me restaron, porque no pasan de 8. ¿Sí? Luego nos vamos a distribuir estos 8 electrones en los diferentes subniveles. Entonces, en el nivel 1 hay un solo subnivel, que es el S, y ese acepta un máximo de 2 electrones. Colocamos esos 2 electrones aquí. Luego, en el nivel 2, ¿verdad? Tenemos dos subniveles, el S y el P. El S acepta 2 electrones y el P 6. Entonces, si coloco 2 electrones en el S, me quedarían 4. El P, que acepta un máximo de 6, entonces coloco los 4. La configuración electrónica del oxígeno sería 1s2, 2s2 y 2p4. Representándolo a través del diagrama de caja, obtenemos lo siguiente. ¿Ok? En el orbital 1s tenemos 2 electrones, entonces uno hacia arriba y uno hacia abajo. En el 2s tenemos 2 electrones, uno hacia arriba y uno hacia abajo. En el subnivel P hay 4 electrones y tengo 3 orbitales. Entonces, primero debo poner un electrón en cada uno de estos orbitales, ¿sí? Uno en el PX, uno en el PY y uno en el PZ, serían 3 electrones, me falta uno. Entonces, ahora que están todos ellos ocupados por electrones, puedo comenzar a poner los segundos electrones en sentido contrario. ¿Ok?